Imagina que un día te encuentras en la cima y de repente, en cuestión de segundos, lo pierdes todo. Ahora tu vida carece de sentido y propósito. Pero un día se te presenta la oportunidad de tu vida, aunque tomarla implica arriesgar más de lo que el destino ya te ha arrebatado. ¿Qué hace que una persona que lo ha perdido todo vuelva a ponerse de pie? De acuerdo con Joseph Campbell en su libro El viaje del héroe, el arquetipo clásico del héroe gira en torno a una figura que encarna la virtud, alguien ético, moralmente correcto, con un fuerte sentido del deber y que casi siempre tiene como objetivo salvar el mundo o proteger a los demás. Pero ¿qué pasa si tomamos esa figura y le damos una vuelta por completo? ¿Qué pasa si el viaje no nace del deber sino del dolor? ¿Qué pasa si el héroe no quiere salvar a nadie, sino repararse a sí mismo? Ahí nace una figura que podríamos llamar el héroe roto. Paralítico, roto por dentro, su motivación no es detener un mal mayor, no busca venganza ni justicia, lo único que quiere es volver a caminar. Johnny no comienza su viaje como un héroe, lo inicia como alguien destruido por la culpa, el abandono y la pérdida. En este video vamos a analizar la historia de Johnny Joestar, el cómo su viaje, lejos de ser una historia épica de redención, es una travesía dolorosa hacia el sentido, la pérdida y la aceptación. En mi opinión, una de las mejores historias de autosuperación que existen en la industria del manga anime. Hablemos de Johnny Joestar y el viaje del héroe roto. Desde muy temprana edad, Johnny Joestar demostró una extraordinaria habilidad con los caballos, lo que lo llevó a convertirse en uno de los mejores jockeys de toda Inglaterra. Incluso su propio padre lo consideraba un prodigio en el arte de la equitación. A una edad sorprendentemente corta, Johnny ya había forjado una carrera brillante, ganando algunas de las competencias más prestigiosas de su país. Su único rival digno era Diego Brando, un joven de edad similar que también tenía una destreza impresionante. Aunque Johnny nunca logró superarlo, esto no opacó su ascendente prestigio. Era una celebridad, las mujeres lo adoraban, Johnny lo tenía todo. Sin embargo, ese éxito temprano lo devoró lentamente. Johnny se dejó seducir por su fama, terminó por creerse intocable y, como suele suceder, la vida le cobró factura. Mientras hacía fila junto a la chica con la que estaba saliendo, ella, harta de la espera, lo animó a saltársela y así lo hizo. Se adelantó hasta el primer lugar, ignorando a quienes llevaban horas esperando. Se topó con un joven tímido que había pasado la noche entera en la fila, quien se atrevió a manifestar su incomodidad. Johnny, con su ego por delante, lo ignoró y le respondió con total arrogancia: Siempre estuve aquí. Deja de decir estupideces. Incluso sobornó a los guardias para que lo retiraran, pero no sabía que ese chico estaba harto de ser humillado. Llevaba consigo una pistola y se escapó de los guardias. Se acercó a Johnny y sin mediar palabras le disparó. Johnny, sorprendido, sintió como la sangre comenzaba a correr por su cadera. Sus piernas cedieron y finalmente cayó. Despertó en el hospital, desconcertado, exigiendo atención con la misma soberbia de siempre, pero el hombre en la guardia no respondió con respeto, sino con burla. Lo humilló ahogándolo con un periódico mientras le decía la cruel verdad. Nadie había ido a verlo, ni los políticos que tanto lo adulaban, ni la chica que seguramente ya estaba con otro, ni su propio padre. Todos lo habían abandonado. Ahora nadie se preocupa por ti. Si al menos te hubieras lesionado en una carrera, quizás tendrían un poco de empatía, pero quedarte paralizado por cortejar a una mujer, eso no le importa a nadie. Eres solo un ex-jockey patético que arruinó su carrera de la forma más absurda. Ese mismo hombre robaba la sangre de sus piernas, alegando que de todos modos ya no las usaría. Johnny, impotente, solo pudo llorar. Su carrera, sus lujos, la atención, todo había desaparecido. Solo quedaba él, un parapléjico olvidado por todos. Sin embargo, esta no fue su primera tragedia, ya que Johnny Joestar desde muy niño ya cargaba con el peso del dolor. Nacido en una familia adinerada, su padre George Joestar era dueño de varias tierras que les brindaban una vida de comodidad, pero no todo era perfecto. George era un hombre frío, exigente y especialmente duro con Johnny, a quien presionaba constantemente, en claro contraste con la forma en que trataba a su hermano mayor, Nicholas Joestar. Nicholas también poseía un gran talento con los caballos. De hecho, fue él quien inspiró a Johnny a convertirse en un jockey. Lo admiraba profundamente, era su modelo a seguir y también su único apego emocional dentro del hogar, junto con su mascota secreta, un ratón llamado Danny.
Durante una cena familiar, su padre descubrió al ratón y con su habitual severidad le ordenó a Johnny que lo ahogara en el río como castigo. Johnny no pudo, sentía demasiada empatía por el pequeño animal. Nicholas, queriendo ayudarlo, propuso un plan: llevar un ratón muerto del laboratorio de biología de su escuela y mostrarlo como si fuera Danny, engañando así a su padre. Y Johnny aceptó sin dudarlo. Un día soleado, mientras observaba entrenar a Nicholas en el rancho familiar, la tragedia golpeó. El caballo de Nicholas se descontroló, cayó y murió en el acto. A lo lejos se escuchó la voz de un pequeño Diego Brando gritando que un ratón blanco se había cruzado en el camino del caballo. Johnny, devastado, pensó que todo había sido su culpa. Si solo hubiera obedecido a su padre y matado a Danny como se lo pidió, su hermano podría seguir vivo. La culpa lo invadió. A partir de ahí, Johnny se lanzó a la equitación con determinación, como si tratara de compensar su pérdida siguiendo el legado de su hermano. Su padre nunca aceptó sus logros, argumentando que hasta que no venciera a Diego Brando, no sería digno de llevar el título de jockey, y como esa victoria nunca ocurrió, tampoco recibió su validación. El momento más devastador llegó cuando Johnny decidió usar las botas de Nicholas para una carrera importante. Entró a su habitación y, ante la urgencia, intentó tomar el calzado. Su padre se opuso. No eres digno de usar las botas de tu hermano. Si las tuyas se rompieron, es por tu descuido. Además, como Diego no competiría ese día, consideraba que la victoria de Johnny no tendría valor alguno. Johnny, dolido y con resentimiento, se sinceró. Le dijo que Nicholas llevaba 7 años muerto, que él, su hijo Johnny, era quien competiría ese día. Le rogó a su padre que por favor lo mirara, que lo reconociera. Su padre, irritado por lo que consideró una falta de respeto hacia su hijo difunto, reaccionó violentamente. En medio del forcejeo, Johnny lo empujó accidentalmente. George cayó contra una vitrina y un cristal terminó hiriendo su cuello. Y tendido en el suelo, entre lágrimas, pronunció las palabras más crueles que un hijo puede oír. Dios, tomaste al hijo equivocado. Johnny quedó paralizado. Esa frase lo marcó para siempre. Su padre lo echó de casa y Johnny aceptó su destino en silencio. Ganó la carrera, se convirtió en un jockey de fama mundial, pero en el fondo esas palabras no dejaron de resonar en su mente. Después de su accidente, Johnny creyó haber entendido todo. Tal vez no fue Nicholas quien debía morir. Quizás fue él quien debió de estar ahí en su lugar. Y que esto fue el resultado de una equivocación divina y un castigo que se gestó desde la infancia. Johnny creyó que todo el éxito que vivió después fue una distracción del destino, un espejismo que terminaría arrebatándole todo de nuevo, sin dejarle tiempo de reaccionar. Ese fue su castigo por intentar burlar al destino. La muerte de Nicholas no solo fue una tragedia familiar, fue la semilla de la culpa que definiría el resto de la vida de Johnny. Esa creencia lo dejó con una deuda emocional que era casi imposible de saldar. Por ende, todo logro posterior estaría manchado por la idea de que él estaba viviendo en lugar de su hermano, como si Johnny no mereciera estar en este mundo. Johnny ya venía arrastrando una profunda depresión desde la muerte de Nicholas, pero las palabras de su padre y la pérdida total de su identidad tras el accidente lo hundieron aún más. Su vida ya no tenía sentido ni dirección, no creía tener un lugar en el mundo. Y sin embargo, la vida pareció darle una segunda oportunidad. En el verano de 1890, Johnny llegó a una playa en la que un fenómeno desconocido cambiaría su vida. No solo ofrecía una posibilidad de volver a caminar, sino también la oportunidad de reconstruirse, de renacer de entre las cenizas, de demostrar que incluso desde el hoyo más profundo uno puede resurgir, que a pesar de todo, aún es posible seguir avanzando. Johnny Joestar, por razones que ni él mismo logra explicar, termina en la costa de San Diego un 25 de septiembre de 1890. Tal vez solo quería presenciar el inicio de la carrera, la Steel Ball Run, una carrera transcontinental en la que miles de competidores recorren todo Estados Unidos hasta llegar a la meta final, Nueva York. Johnny quizás solo quería presenciar el inicio de esa carrera, aunque quizás también fue la nostalgia lo que lo llevó hasta allí, el deseo de ver una vez más a los caballos galopando, los mismos que lo acompañaron desde la niñez hasta el día en que su mundo colapsó. Sea cual sea la razón, algo lo arrastró a esa playa. La belleza atrae personas y es mejor cuando es nuevo y reluciente, y si es corriendo es lo más hermoso del mundo. Con esta frase, Johnny no solo habla por su pasión por la equitación, sino que también deja entrever el estado de su alma. Detrás de sus palabras se esconden sentimientos de tristeza, culpa, arrepentimiento y nostalgia, y también un profundo odio hacia sí mismo. Reconoce que la gente se siente atraída hacia lo bello, lo nuevo y lo brillante. Y él ya no es nada de eso, como los caballos que alguna vez montó con orgullo.
orgullo, Johnny fue admirado en su esplendor, pero ahora que ha perdido su brillo, todos lo han dejado atrás. Mientras está sumido en estas emociones, un alboroto lo saca de sus tristes pensamientos. Un duelo se desata entre un hombre de apariencia refinada y actitud temeraria, y un ladrón desesperado. Johnny desde su silla de ruedas intenta acercarse, la multitud le impide ver, pero hace su mejor esfuerzo para lograr vislumbrar algo del enfrentamiento. El misterioso hombre llamado Jairo Zeppeli asombra a todos al decidir enfrentar al ladrón no con un arma, sino con una esfera verde de acero. Mientras el asaltante blanda una revólver, Jairo simplemente lanza la esfera. En un instante, impacta en el hombro del ladrón, provocando que aparentemente su carne y músculos comiencen a retorcerse en una especie de espiral de forma antinatural. Jairo le perdona la vida, pero el ladrón, cegado por la ira, intenta dispararle. Sin embargo, algo imposible sucede. El brazo que recibió el impacto se mueve por sí solo, como si estuviera siendo manipulado a distancia, y sin poder detenerlo, termina disparándose a sí mismo. Johnny queda impactado. ¿Qué clase de poder es ese? Fascinado se arrastra para observar de cerca la esfera que Jairo lanzó. A pesar de la advertencia de que sigue girando, Johnny la toca, movido por una mezcla de curiosidad y desesperación. Pequeño paréntesis, plebes, créanme que estoy haciendo mi mejor esfuerzo para evitar que varios momentos de los que narraré en este video suenen pues bastante yoyos. Pero de una vez se los advierto, es bastante difícil para mí, pero aún así haré mi mejor esfuerzo para evitarlo. Johnny decide tocarla, aunque Jairo le advierte que no lo haga, y entonces ocurre lo imposible. La rotación de la esfera provoca un impulso misterioso que recorre su cuerpo, y Johnny, que había aceptado que jamás volvería a caminar, logra levantarse por un instante. Aquel fenómeno desafía toda lógica, toda creencia que Johnny había aceptado como verdad definitiva. El milagro momentáneo no solo reanima sus piernas, sino que reviva algo mucho más profundo: la esperanza. Por primera vez en mucho tiempo siente un propósito. Su rostro, antes marchito, recupera un poco de luz. Ese instante de pie, breve, ilusorio y fugaz, fue suficiente para que Johnny decidiera aferrarse a la vida una vez más. Y aquí comienza la historia de cómo un joven comenzó a caminar, no solo refiriéndonos físicamente, sino al camino que le permitirá crecer hasta convertirse en un hombre. Él es Johnny Joestar, y todo comenzó cuando conoció a este hombre lleno de misterios llamado Jairo Zeppeli. Johnny quiere volver a experimentarlo, ese fenómeno inexplicable, ese giro que por unos segundos le devolvió lo que creía perdido para siempre. Movido por la urgencia de lo imposible, se arrastra lo más rápido que pueda hacia Jairo, exigiendo respuestas. ¿Qué era esa esfera? ¿Qué clase de poder lo hizo levantarse? Pero Jairo sin rodeos lo desilusiona. Según él, lo que ocurrió no fue más que un reflejo involuntario, una simple coincidencia. Nada más. Johnny, sin embargo, se niega a creerlo. Intuye que hay algo más detrás de esa rotación. Lo sintió, en su cuerpo, en sus huesos, en algo que no podía explicar. Tal vez fue una ilusión, pero fue suficiente para volver a despertar una llama que creía extinta. Por más absurda que fuera la idea, estaba dispuesto a aferrarse a ella con uñas y dientes. Haría todo lo necesario por descubrir el secreto, por volver a caminar, por recuperar su antigua vida o construir una nueva desde las ruinas. Jairo se retira sin añadir ninguna palabra, pero Johnny, obstinado, se le acerca otra vez. Sin permiso, toca de nuevo la esfera. Esta vez Jairo reacciona, utiliza la rotación para repelerlo y Johnny acaba suspendido de una viga, colgado torpemente, sin comprender cómo sus propios dedos lo llevaron hasta ahí. Jairo se detiene y entre sorpresa y sarcasmo reconoce su tenacidad. Tienes músculos fuertes, pero por encima de la cadera, por supuesto. Le confirma que sí, esa esfera es su arma, pero aclara que no posee ningún poder milagroso. Johnny, firme, le responde que descubrirá el secreto, pero Jairo lo desestima con una frase simple y cortante. Ni siquiera puedes montar un caballo. ¿Cómo piensas seguirme el paso? Dicho esto, se marcha. La carrera está por comenzar, pero Johnny ya ha tomado una decisión. Solamente necesito montar, ¿verdad? Aunque no era su plan original, Johnny decide participar en la Steel Ball Run. No puede caminar y por ende no puede montar, pero esa esfera, ese instante, le mostró que lo imposible ya no era tan lejano. Si pudo levantarse unos segundos, ¿por qué no podría volver a montar? Su determinación alcanza un pico que nunca había sentido desde sus días de gloria. Encuentra a su compañero para el viaje, un caballo viejo, salvaje y deslucido al que nadie daba una oportunidad. Lo llama Slow Dancer. Durante la noche previa al inicio, Johnny entrena sin descanso para volver a montar, pero cada intento termina en fracaso. Algunos competidores se acercan, no por solidaridad, sino por morbo. Lo ven sufrir, sangrar, incluso con un pedazo de madera clavado en la pierna. Para ellos es un loco,
un inválido que no acepta su destino. Pero Johnny no siente dolor. La parálisis le ha robado la sensibilidad, pero no la voluntad. El escándalo llama la atención de Jairo. Al verlo por un instante parece sorprendido por su terquedad, pero no muestra compasión. Solo le dice una frase seca: jamás volverás a montar, al menos no así. Después añade que si por otro lado Johnny llegara a montarse en el caballo, sería algo sobrehumano. Desde ese momento Jairo ya era testigo de la determinación que habitaba en él, pero no pensaba ponérselo fácil. Quería que fuera Johnny mismo quien le demostrara hasta dónde era capaz de romper sus propios límites. Porque si al final el giro es un fenómeno sobrenatural que desafía las leyes de la naturaleza, entonces aquel que decide aprenderlo debe ser igual de extraordinario. Alguien capaz de romper cualquier limitante que la vida le imponga. Alguien dispuesto a ir más allá. Y entonces llega el día. La Steel Ball Run está a punto de comenzar, y justo cuando todo parece empezar sin él, Johnny vuelve a aparecer. Arrastrado por su caballo, malherido, se abre paso entre los competidores. Desde el suelo lanza su promesa a Jairo, con una voz cargada de obstinación, diciéndole que no le importa lo que pase, descubrirá el secreto del giro. No ve solo palabras vacías, ve convicción, terquedad y voluntad. Como recompensa a su determinación, Jairo le deja una pista inicial para aprender sobre el giro. Ya tienes la respuesta en tus manos. Si tienes la voluntad de montar, ¿por qué no la usas? La carrera comienza en 2 minutos. Johnny piensa en esas palabras. ¿Qué quiso decir? ¿Qué se supone que deba hacer? Y entonces lo entiende. Quizás todo está en el giro, en esa misteriosa rotación que desafía la realidad. Le pide a su caballo que lo lama nuevamente. Johnny gira su torso, usa el cuello del caballo como puente y lo logra. Por fin está montado. Por primera vez desde su accidente, Johnny Joestar cabalga de nuevo. No hay marcha atrás. Dice con firmeza que toda su esperanza está en el giro y la carrera comienza. Johnny ya no está al margen, ahora es parte de la carrera. Ha demostrado su valía y ha logrado algo más importante. Ha impresionado a Jairo. Ya no son rivales, son compañeros y a la vez alumno y maestro. Ese es el inicio de una gran amistad y también el inicio de la verdadera carrera de Johnny, ya que para él el dinero de la carrera no es lo importante. Aunque muchos creerían que el dinero podría solucionar sus problemas, para Johnny lo más valioso es recuperar su gloria. Por eso descubrirá este secreto a toda costa. Luego de la primera etapa, Johnny y Jairo forman una alianza para atravesar la segunda etapa de la Steel Ball Run, una travesía de 1200 kilómetros a través del desierto de Arizona. Al ser un terreno peligroso para recorrer solo, más por las altas temperaturas que podrían provocar golpes de calor y otros accidentes más en los competidores, Jairo propone trabajar juntos. Johnny acepta, decidido a seguir a Jairo. Como parte de su segunda lección, Jairo le enseña que la fuerza no siempre vence la técnica. El giro actúa sobre la superficie, evitando la resistencia muscular. Esta idea no solo le abre los ojos a Johnny, sino que siembra en él la noción de que el verdadero poder está en comprender y aplicar principios, no solo en forzar resultados. Durante su avance por el desierto, Johnny y Jairo deciden desviarse de la ruta segura para llegar más rápido al primer pozo de agua. Johnny duda de la decisión, pero fiel a su propósito, elige seguir a Jairo. En el camino se enfrentan a un competidor llamado Mr. Robinson, quien manipula insectos para lanzarles chollas de cactus. Johnny es herido, la sangre le nubla la vista y le pide a Jairo que lo deje atrás. Le dice que, al fin y al cabo, esto es una carrera y no tiene sentido que lo espere. Jairo, sin embargo, ve en Johnny una determinación genuina. Aún sabiendo que separarse podría alejarlo del secreto del giro, Johnny está dispuesto a todo. Jairo logra vencer al enemigo usando las vibraciones de sus esferas y ambos continúan su camino. Más adelante, en cuestión de solo horas, aparece un nuevo enemigo, que en realidad se trataban de 3. Era la familia Boom Boom, que al igual que Johnny y Jairo eran competidores de la carrera, pero a diferencia de Mr. Robinson, ellos poseían una habilidad peculiar. Era algo místico que realmente desafiaba las leyes de la naturaleza. Utilizaban el poder del magnetismo. Esto era algo que desafiaba totalmente a Johnny y Jairo, así que aprovecharon la primera oportunidad que tuvieron para salir de ahí. No obstante, más adelante vuelven a ser atacados por esta familia. Ahora Jairo y Johnny comenzaban a ser atraídos por el magnetismo de otra víctima de la familia, el vaquero Mountain Tim, quien se encontraba investigando los asesinatos de esta familia. Si los 3 se encontraban, estos impactarían entre sí y destrozarían sus cuerpos. La familia
familia Boom Boom hace todo lo posible para inmovilizarlos y evitar que escapen. Es una situación de vida o muerte. Jairo le pide a Johnny que intente el giro con la bala que estaba en el suelo. Los brazos de Jairo estaban siendo aplastados por los cuerpos de Johnny y Mountain Team y por ende no podía moverlos. Johnny era el único que realmente podía hacer algo, pero Johnny duda. Hasta ahora solo había podido replicar el poder del giro una sola vez con un corcho y ni siquiera supo cómo lo logró, pero Jairo insiste. Le dice que esta es su tercera lección. Le pide que actúe, que reaccione ya, que no dude de sus capacidades y que solo confíe en el poder del giro, ya que este posee una fuerza infinita. Y de repente lo logra, hace rotar esa bala y Johnny está impresionado. Sin embargo, el líder de la familia, Benjamin Boom Boom, entorpece su cometido, pisando su brazo. Las esperanzas se esfumaban, pero de nuevo otro milagro acontece. Jairo no lo puede creer. Las uñas de Johnny comienzan a rotar a una velocidad sobrehumana. Le dice que eso es muy diferente a lo que él estaba enseñando del giro y que incluso para el mismo Jairo es muy difícil de explicar de qué se trata. No obstante, Mountain Team cree tener una respuesta. Les dice que si es algo que va más allá de los límites de la comprensión humana, sin duda se trata de un stand. Antes de ser acorralados por la familia Boom Boom, les había contado que en su tiempo en el ejército, hace 15 años, atravesó al igual que ellos el peligroso desierto de Arizona, con todo su batallón, y por las fuertes temperaturas todos murieron, excepto él, quien después de despertar de un coma, logra despertar a lo que él llama un stand, ya que ese poder lo levantó de la muerte. Todo eso ocurrió en el punto más peligroso del desierto, la Palma del Diablo. Se teoriza que aquellos que la atraviesan adquieren una terrible maldición. Sin embargo, Mountain Team dice que esa maldición se trata del poder del stand. Cree que llegaron accidentalmente a la Palma del Diablo, o que este lugar los atrajo sin ellos darse cuenta. Johnny no sabe cómo utilizar su nuevo poder, pero logra cortar a Benjamin Boom Boom con una de sus uñas a la mitad. Con esto, la familia es derrotada. Mountain Team les sugiere a ambos retirarse, pero el único miembro que quedó en la familia les advierte que ellos no son los únicos que quieren matarlos. Hay más asesinos en camino, con terribles habilidades como las de ellos. Johnny ha dado un paso gigantesco. Su atención ya no se centra solamente en desentrañar el secreto del giro. Ahora su mirada está puesta en un nuevo enigma, en ese misterioso poder llamado Stand. Quiere saber qué es realmente y sobre todo si será la clave para por fin recuperar la movilidad en sus piernas. Desde el inicio de este viaje, Johnny ha comprendido que todo es un ciclo constante de aprendizaje y desaprendizaje. No puede aferrarse a una única idea porque la vida, como ha aprendido de la forma más dura, cambia sin previo aviso. Y si alguien entiende lo que significa adaptarse, reinventarse y dejar atrás lo que creía cierto, ese es él. Hasta ahora, Johnny lleva consigo 3 enseñanzas que van más allá de su relación con el poder del giro. Son lecciones que han moldeado su carácter y fortalecido su espíritu. La primera: si tienes la voluntad de cambiar las cosas, hazlo. Aunque al principio dudaba de sí mismo, temiendo no estar a la altura, las palabras de Jairo lo empujaron a creer, a confiar en que es capaz de mejorar, de luchar, de reconstruirse desde los cimientos. La segunda es nunca subestimar la fuerza propia para superar las adversidades. Siempre existe una forma de avanzar, aunque el camino parezca bloqueado. Y si no la hay, entonces hay que crearla. Y la tercera: ante la incertidumbre, solo actúa. Los momentos de duda, de miedo, de caos no se resuelven esperando. Solo dando un paso, aunque sea ciegas, se puede cambiar verdaderamente el destino. En resumen, voluntad, fe en la propia fuerza y el valor de actuar sin importar cuán oscura sea la situación. Johnny ha aprendido todo esto desde que la carrera comenzó. Ha crecido, ha avanzado, pero más adelante se enfrentará a pruebas bastante difíciles que lo harán pensar que ya no hay salida posible. ¿A qué se aferrará entonces? ¿Qué será lo que lo empuje a seguir adelante cuando parezca que todo se ha perdido? Cuando descubrir el secreto del giro y el secreto del stand ya no sean suficientes. Tras el enfrentamiento con Oye Cómo Va y con el peculiar cyborg alemán Baron von Stroheim, Jairo y Johnny confirman lo que ya venían sospechando desde hace días: alguien ha puesto precio a sus cabezas. Después de esta batalla, Johnny vuelve a presenciar algo que desafía su entendimiento. Si ya había sido testigo del giro y del poder de los stands, ¿qué podría sorprenderlo aún más? La respuesta llega sin avisar. Una mano momificada comienza a brotar de su propia mano izquierda. La imagen es grotesca, casi irreal. Johnny entra en pánico, grita por ayuda a Jairo,
Jairo, pero este no ve nada. Entre confusión y miedo, Johnny no sabe si lo que vivió fue real o producto de su imaginación. Lo único que tiene claro es que la sensación fue demasiado real como para ser una alucinación, y comienza a sospechar que esa extraña mano tiene relación con su habilidad para usar las uñas giratorias. Sin saberlo, Johnny acaba de entrar en contacto con una de las partes del cadáver sagrado. Para quienes no estén familiarizados, este nombre hace referencia a los restos momificados de un santo dispersos por todo Estados Unidos, y que en este caso serían nada más que los restos del propio Jesucristo. Algunos corredores de la Steel Ball Run lo buscan con desesperación, pues la carrera misma fue organizada con la intención de localizarlos, gracias a un acuerdo entre Steven Steele y el presidente de Estados Unidos, Fonny Valentine. Se confirma que el presidente es quien ha estado enviando asesinos para eliminarlos. Sospecha que poseen alguna parte del cadáver, y tras la información obtenida por Oye Cómo Va, sabe que es cierto. Envía entonces a otro de sus hombres, Porcupine Hat Kid, con la misión de robarles la pieza y eliminarlos. Valentine cree que Jairo la porta, sin saber que en realidad está en manos de Johnny. A punto de cruzar el desierto, son atacados por Porcupine, cuyo stand usa anzuelos para desaparecer objetos y arrastrarlos hasta él. Jairo, su caballo, el de Johnny y todas sus pertenencias desaparecen en cuestión de segundos. Johnny, alarmado, deduce que el atacante busca algo específico y determina que lo único de verdadero valor es el cadáver sagrado. Entonces es alguien quien busca este cadáver que ahora se encuentra en su mano. Porcupine, al no encontrarlo de inmediato, se torna más agresivo y lanza un ataque contra Johnny. Este intenta cortar los anzuelos, pero el acero de las cuerdas resiste incluso sus uñas giratorias. Es la primera vez que pelea sin Jairo a su lado, y la soledad lo aplasta. Olvida las lecciones aprendidas y el miedo nubla su juicio. En su desesperación llega a decir que solo quería participar en la Steel Ball Run, que nunca buscó más que eso. Palabras que en realidad son una mentira nacida del miedo, un intento inconsciente de protegerse de la presión del momento. Esta escena nos recuerda que, pese a sus avances, Johnny sigue siendo un joven con inseguridades y dudas. Así como nosotros, puede creer que está preparado, hasta que la realidad lo sobrepasa. Es fácil avanzar acompañado, pero recorrer el camino solo exige una fuerza que no siempre tenemos, sino que debemos descubrirla. En un último intento de salvarse, Johnny ofrece entregar el cadáver, convencido de que no lo necesita, pero en ese instante su stand se manifiesta en una nueva forma, una misteriosa criatura en forma de ajolotito que le permite disparar uñas tanto de las manos como de los pies, dándole por breves segundos la capacidad de mover sus piernas. Con este poder hiere gravemente a Porcupine y gana algo de tiempo. La revelación lo sacude. Ha vuelto a mover sus piernas y está convencido de que el cadáver sagrado es la razón. Su miedo se transforma en determinación. Ya no entregará esa mano bajo ninguna circunstancia, aunque su vida esté en riesgo. Entiende que la Steel Ball Run es en realidad una conspiración para reunir todas las partes del cadáver, y que por eso han sido perseguidos desde el inicio. Johnny decide llamar a su nueva habilidad Tusk, porque su fuerza ya no es como la de una simple uña, sino la de un colmillo. Siguiendo el rastro, encuentra a Jairo colgado, víctima del poder de Porcupine, y la preocupación lo invade. Jairo ya no es solo un compañero, es la persona que lo ayudó a salir de su crisis y le dio un propósito. Johnny piensa que en una carrera llena de enemigos y secretos, Jairo es el único en quien puede confiar. Pero el peligro escala. Porcupine convierte a Jairo en un anzuelo viviente y Johnny es arrastrado hacia él. Si el tirón continúa, lo atravesará. Tiene solo dos opciones: entregar el cadáver o arriesgar la vida de su amigo. Hace apenas unos instantes había jurado no soltarlo, pero ahora duda. Entre lágrimas le confiesa a Jairo que no quiere cederlo, porque sus piernas se movieron gracias a él. Agradece haber entrado a la carrera y haber arriesgado su vida para encontrarse con esa mano. Para alguien que se veía a sí mismo como un inútil sin propósito, el cadáver es más que un objeto. Es la primera razón genuina que tiene para vivir. La tensión crece a medida que el anzuelo atraviesa el pecho de Jairo. Jairo, incapaz de librar a su amigo sin que todo lo que toque se convierta también en un anzuelo, Johnny enfrenta la decisión más dura: dejar ir el cadáver para salvarlo. Finalmente lo suelta. Porcupine huye con la pieza y Johnny rompe en llanto. Ha perdido algo que le devolvía la esperanza, pero al menos no perdió a su amigo. Este momento es clave en su desarrollo. Aprende el peso real del sacrificio. Entender que a veces para seguir adelante hay que soltar incluso aquello que más deseas. Para Johnny, esta renuncia es doblemente dolorosa, ya que viene de alguien que ya lo perdió todo en el pasado, y cada vez que deja ir algo, reabre viejas heridas. Sin embargo, Jairo en todo ese tiempo estuvo maquinando un plan secreto. Usando el poder del giro, logra influir sobre el cadáver y cortar a Porcupine en pedazos, ganando la batalla.
Una vez libres, Jairo admite que desconoce la naturaleza exacta del cadáver, pero por los milagros ocurridos y el interés que genera, deduce que pertenece a un santo, alguien que solo realiza milagros después de su muerte. Jairo deja claro que no renunciará a su objetivo personal, obtener la amnistía del rey de Nápoles y salvar a un niño inocente condenado injustamente. Aún así, le propone a Johnny un trato. Si le permite ganar el primer lugar y él quedarse con el segundo, podrán seguir juntos. Johnny decidido acepta, ya que al final, a pesar de las palabras que dijo durante esta batalla, su única intención fue descubrir el secreto por el cual movió las piernas, ya que cree que si recupera la movilidad, todo en su vida cambiará para bien. Toda su fe y razón de vivir está depositada en este objetivo, y ambos continúan hacia la siguiente etapa de la Steel Ball Run. Y amigos, antes de terminar este video, pequeño shout out a la playerona que traigo en este momento de Steel Ball Run, que yo creo que no se alcanza a apreciar más que este loguito del frente. Esta playerona de Steel Ball Run pertenece a la colección que sacó mi amigo Macomo de yoyos. Y aquí en las fotos pueden ver que la neta está 10 de 10. Ahí si quieren darse una vuelta a su página y checar todo el catálogo de las playeras de yoyos, la neta no se han arrepentido. Y hasta aquí dejamos el video de hoy, amigos. Hasta aquí llegó la primera parte del análisis de Johnny Joestar. Espero que lo hayan disfrutado así como yo disfruté hacer este video. Ya saben que si les gustó pueden dejar su like, comentar qué fue lo que más les gustó de este video. Y si no están suscritos a este canal, pues bueno, suscríbanse, plebes, la neta no se van a arrepentir. Y además ya casi llegamos a los 100,000 suscriptores, cosa que me emociona bastante. Que reitero, muchas gracias a todos por su apoyo, ya que todo esto no sería posible sin ustedes. Además también puedes seguirme en mis redes sociales, donde hago todas las updates de mis nuevos videos, y donde también hago edits de escenas de anime, frases de personajes de anime, y etcétera, 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 que seguro te va a encantar. Gracias a Kingdoms Collectors, gracias a ustedes, gracias a mi compita Macomo por esta playerona, y también ahí tengo otras de Yotaro y Yosuke que la neta también están 10 de 10. Pues bueno, creo que es un buen momento para terminar este video. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima. ¡Chao!